¿Sabe usted por qué los cristianos tenemos la capacidad de poder amar a Dios y de poder amar al prójimo como Cristo nos amó? Porque Dios es amor. La razón por la cual nosotros amamos a Dios y al prójimo es porque ese Dios de amor, una vez Él regeneró nuestro espíritu, Él vino a morar dentro de nosotros los seres humanos. Quiero que entienda algo. Los seres humanos sin Cristo, ellos pueden amar con un amor natural, animal, que es el amor de un padre a un hijo, por ejemplo, un amor simple, pero no significa que esa persona tenga la capacidad de amar a Dios con su mente, con su corazón, con su fuerza y con su alma, ni tampoco a su prójimo como Dios nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque los únicos sobre la faz de la tierra que pueden amar con esa clase de amor son los cristianos. Por cuanto Dios es amor y habita en los cristianos, nosotros podemos amar como Él nos amó. Amén, mi familia. Eso, por ejemplo, lo dice Romanos 5:5. Dice Romanos 5:5. Digan conmigo, vamos a citarlo, digan conmigo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Digan conmigo, Romanos 5:5. Y es que la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo derramó en nosotros, no solamente el Espíritu Santo viene a ser el consolador, el abogado de Cristo en nosotros, sino que Él viene precisamente, dice la Escritura, a derramar el amor de Dios en nosotros. Es por eso que hoy nosotros los cristianos podemos amar a Dios. Por eso que cuando una persona dice que es cristiano, pero no ama a Dios, no ama sus mandamientos, no ama su palabra, el amor de Dios es imposible que esté en él. Si alguien dice que es cristiano, pero no ama a su prójimo como Cristo nos amó, el amor de Cristo no está en él. Esa persona es una excelente persona religiosa, pero no es cristiano. ¿Por qué? Porque la prueba más importante en la Biblia, la número 1 en la Biblia, de que alguien es convertido de verdad, de que alguien ha sido transformado por el Evangelio, transformado por el Espíritu Santo, que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, es precisamente el amor. Es la virtud más grande de los cristianos. Es el fundamento de la vida de la iglesia. Es la fuente de todo lo que hacemos, el amor en nosotros. El amor es la virtud de las virtudes. Como dice Pablo en 1 Corintios 12, dice que existe la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 13. Pero el mayor de todos ellos, más que la fe y más que la esperanza, que es lo que nos salvó a nosotros, la fe, más que eso es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces es imposible, como dice Juan, que alguien diga, yo soy cristiano, que alguien diga, yo amo a Dios, al cual no ve todavía, y aborrece al hermano que sí vemos todos los días. Dice él, es imposible que el amor del Padre esté en esa persona. Porque la característica y la virtud más importante de un cristiano es amor. Por eso que estamos hablando y iniciamos esta serie tan hermosa que se titula Solo Amor, porque estamos hablando solo del amor, pero no de la manera emocionalista, sino que estamos estudiando en la Escritura lo que es el amor y lo que implica amar en la práctica, lo que implica amar precisamente como cristianos. Por eso que en esta serie estamos hablando acerca del amor y hemos aprendido algo muy importante, que así como Dios ama perfectamente, también Dios odia ¿qué? Perfectamente. Porque recordemos algo, cuando decimos de que Dios odia, no significa que Dios es un Dios gruñón, enojado. No, sino que su odio es pasivo, es decir, su amor es activo, su amor es positivo, pero su odio no. Es decir, Dios es amor, Dios no es odio, Dios es, pero su amor, por ser amor, precisamente se exige odiar. Porque así como Él ama la justicia, porque ama la justicia y porque ama la santidad, es que necesariamente Él tiene que odiar el pecado y la injusticia. Entonces, hemos aprendido que por eso cuando alguien es cristiano y Dios morando, que es amor, mora en nosotros, se supone entonces que también nosotros amamos lo que Dios ama, pero también debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Y hemos aprendido en esta serie que hay dos clases de amor. Hemos visto hasta la semana pasada, dos clases de amor, pero que Dios aborrece. Y que por lo tanto usted y yo tenemos que aborrecer. El primero de ellos es el amor al mundo. El amor al mundo.
Y número 2, el amor ¿al qué? Al dinero. Entonces, eso lo hemos visto en estas 3 últimas semanas. Pero este día vamos a ver una tercera clase de amor que Dios aborrece y que por lo tanto usted y yo tenemos que aborrecer. ¿Y cuál es ese? El amor hipócrita. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9 al 10, y antes de leerlo, por eso que el sermón de esta mañana se titula Dios odia el amor hipócrita. Dice así la palabra del Señor. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. ¿Qué porción de la Biblia es esta que cita? ¿De qué carta, hermano? ¿De qué carta es tomada? Romanos. Oiga bien, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, el tema central de la carta es desarrollar la doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Cuando él escribe y desarrolla la doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe en Jesús y las demás doctrinas que lo acompañan fundamentales, Pablo se toma 11 capítulos de su carta. Los primeros 11 capítulos establece la doctrina. Pero lo que hace interesante el capítulo 12 de Romanos, que es lo que estamos leyendo, es que del capítulo 12 hasta el final, él comienza a hablar acerca de las obras naturales que un corazón regenerado hace porque ha sido regenerado. En otras palabras, Pablo comienza a describir el resultado de los 11 capítulos que él viene hablando. Es decir, ¿cuál es el resultado en la vida práctica de un cristiano que ha sido justificado por medio de la fe en Jesucristo? Romanos 12. Por eso es que si usted lee, hemos leído el versículo ¿qué? 9 y 10. Si usted en su Biblia la toma y comienza a leer usted del 10 en adelante, en los siguientes 3 versículos usted va a encontrar más de 20 mandamientos para los cristianos. ¿Por qué? Porque Romanos 12 es la descripción de los deberes que un corazón regenerado, que un cristiano debe de cumplir toda su vida porque ha sido regenerado. Este es un capítulo solo para cristianos. Entonces, lo interesante es que dentro de las listas, dentro de las cosas, que no es legalismo, sino que es dentro de los mandamientos y las obras justas que hacemos los cristianos en el mundo porque hemos sido regenerados por Dios, una de ellas es que tenemos un amor sin hipocresía. Y es precisamente por eso Pablo aquí comienza entonces a recordarnos y a describir que la vida del cristiano debe de obrar de tal manera todos los días, tal clase de amor, que su amor por los demás, por ser naturaleza divina, su amor por el prójimo, tiene que ser sin hipocresía, es decir, sin fingimiento. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esta palabra hipocresía? ¿Por qué Dios la establece? ¿Por qué Dios la reveló? Es que recordemos que en el tiempo bíblico, la palabra hipócrita era una palabra muy importante. Un hipócrita era en el tiempo bíblico un actor. ¿Quién era? Un actor. Dentro de las grandes obras que los griegos establecieron en el mundo y que en el mundo antiguo, ¿no? Y que se estableció mediante esta cultura helénica que se desarrolló en toda Europa, habían 2 clases de actores. El actor sin máscara y el actor que usaba, que hasta el día de ahora se ocupa como símbolo del arte escénico las 2 máscaras, una alegre y una triste, ¿verdad? Entonces, eso viene desde este tiempo. Ahora, ¿por qué las máscaras? Porque la máscara, los actores que ocupaban las máscaras, a ellos se les llamaba ¿cómo? Hipócritas. ¿Quién era un hipócrita entonces? El hipócrita era un actor que usando una máscara buscaba actuar y trataba de representar el personaje que manifestaba la máscara. Por eso es que Dios, ocupando esta figura muy conocida en el tiempo bíblico y por sobre todo en Roma, porque la carta a los romanos, manda ahora a todos los cristianos a que el amor que nosotros profesamos a Dios y a los demás hermanos creyentes y en general al prójimo, tiene que ser un amor sin hipocresía. Es decir, un amor no fingido. No debe ser un amor actuado, no debe ser un amor hipócrita. Y eso es espectacular. Porque el amor hipócrita es el amor cuya naturaleza es actuado.
Nosotros los cristianos lamentablemente muchas veces caemos en el error de actuar el amor de Dios con los demás hermanos. Y era tan común en las iglesias esto, que Dios manda y dice que tu amor por los demás tiene que ser sin hipocresía. Es decir, tú no puedes ponerte ya la máscara que se llama amor de Dios. Porque lamentablemente, si algo afecta, divide, ensaña a una iglesia local, contamina a una iglesia local, es el amor hipócrita. Y es que precisamente se le llama amor hipócrita porque la esencia del amor hipócrita es la actuación. Y esta actuación es tan severa, es tan fuerte en muchas personas que se manifiesta bíblicamente principalmente de dos maneras. Rápidamente vamos a ver estas dos maneras en que el amor hipócrita se manifiesta en el día a día dentro de una iglesia. Número uno, cuando tratamos de aparentar que amamos a alguien cuando en realidad no lo hacemos. Es lamentable que muchas veces nosotros las personas vivimos manifestando a los demás como que si les amásemos cuando realmente no los amamos. Y eso se da en la iglesia. Lamentablemente muchos actúan el amor de Dios, actúan el amor por el prójimo. Es como que ahorita usted le pida que vuelva a saludar al que está atrás suyo. Yo le aseguro que algunos le van a hacer esta cara. ¿Qué tal, hermano? Ay, mucho gusto. No le da gusto, sea sincero, no le da gusto. Ese es un amor que usted está actuando cuando usted no ama. Ahora, quiero que entienda algo. No es que usted odia a su hermano, es que usted se ama mucho a usted mismo. Porque odiar a alguien ya implica un corazón malvado. No es que usted realmente odie al que está a la par suya. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué es el amor hipócrita? Usted lo desprecia o lo menosprecia. Usted se siente más, se cree mejor, o tal vez usted está satisfecho tanto con usted mismo que al final usted no quiere amar al otro. Pero esto no es lo peor, porque estas cosas suceden a diario. ¿Sabe qué es lo peor? Cuando de verdad nosotros dentro de las iglesias y las familias cristianas decimos a alguien que lo amamos, que lo queremos, que lo respetamos, que lo honramos, pero cuando es la hora de demostrárselo, no se lo demostramos. Y ese es un amor hipócrita. Y esa es la esencia del amor hipócrita. Y es una de las manifestaciones del amor hipócrita. Actuar que amamos a alguien cuando no lo amamos. ¿Sabe por qué lo digo? Porque Jesús lo enseñó. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9 lo siguiente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dice, este pueblo de labios, ¿qué? Te amamos, Señor, te adoramos, Padre. Hasta el día de ahora, los judíos de labios buscan honrar a Dios, pero los mismos judíos, practicando el judaísmo, demuestran algo: que su corazón, ¿qué? Están lejos del Dios verdadero. Porque no obedecen al mandamiento de creer en Jesús como el Cristo. Entonces quiero que entendamos, por eso dice luego, en vano me adoran. No es que no, mire, el hipócrita no es que no adore, sino que lo hace ¿qué? En vano. ¿Por qué es en vano? Porque la palabra vano es vacío. ¿Por qué no sirve de nada? Porque es vacío su adoración. Porque su corazón no está con Dios, porque no obedece sus mandamientos. Hipócrita es aquel que dice amar a Dios con sus labios, pero realmente no busca obedecer sus mandatos, sino solo los mandamientos que le convienen a él. Hipócrita es aquel que dice, por ejemplo, aquel hijo que dice amar a papá y a mamá en esta vida, pero no obedece los mandamientos de papá y mamá. Hipócrita es aquel que dice honrar a las autoridades, pero no se sujeta a ellas. Hipócrita es aquel que le dice al hermano en una iglesia: te amo en el amor del Señor, pero cuando es tiempo de ayudarlo, cierra sus entrañas, por no decir los bolsillos. Como lo dice la escritura en 1 de Juan 3, 17 al 18, versículo conocido en esta serie, dice: porque el que tiene bienes en este mundo. ¿El que qué? ¿Cuántos de esta mañana que están acá tienen bienes en este mundo? Todos, digan conmigo, todos. Todos tenemos bienes en este mundo. Todos. Entonces, para todos este mandamiento, ¿cuál es? Y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas. ¿Cómo podrá habitar el amor de Dios en él? ¿Cómo? Sigue. Hijitos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Es que hipócrita es aquel que teniendo la oportunidad de ayudar a su hermano, no lo hace. Dice, voy a orar por ti, voy a orar al Señor, déjame hacer una oración por ti, pero no le ayuda. Hipócrita. ¿Por qué? Porque tú estás actuando el amor de Dios. Es como que Dios dijera, Javier, voy a orarme a mí mismo por ti, para ver si te salvo o no. Hipócrita. Si Él me ama, me va a salvar. Porque así lo dice la Escritura. El amor de Dios no ha sido hipócrita contigo. ¿O Dios ha fingido el amor contigo? ¿O acaso Jesús fingió su muerte, fingió su resurrección por ti? Así debe ser nuestro amor por el prójimo, sin fingimiento, sin hipocresía. Pero ¿y qué hipocresía es decirle a un hermano que está pasando necesidades, voy a orar por ti, cuando usted puede ayudarlo? Hipócrita es aquel que dice amar a Jesús, siguiendo esto que dice Juan. Hipócrita es aquel que dice amar a Jesús, pero no ama al cuerpo de Cristo. Hipócrita es el que dice, yo amo a Cristo, pero no amo su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Y por eso no la cuidan, no ofrendan, no sirven, no diezman, no la sostienen. Porque cuando usted se restringe en diezmar y ofrendar en su iglesia local y se restringe en servirle a Dios a través de su iglesia local, usted tiene un amor hipócrita. Porque usted dice amar su iglesia, amar a los miembros de su iglesia, pero se restringe en amor en contrario a ellos. Es que mire, la iglesia local, toda iglesia local, es cierto que para el gobierno de El Salvador necesita una figura legal, que en este caso es una fundación sin fines de lucro. Pero para los ojos de Dios, toda iglesia local es un organismo vivo, no una organización de hombres. ¿Me voy a explicar? Es un organismo vivo. Por eso que cuando usted se restringe en servir al cuerpo de Cristo, cuidar al cuerpo de Cristo, sostener al cuerpo de Cristo local, mire, ese es un amor hipócrita. Porque dice amar a Cristo, pero usted prácticamente aborrece su cuerpo local, su iglesia local. Hipócrita, les dijo Jesús, porque con tus labios dice amar a Dios, pero tus hechos diarios revelan que tu corazón está lejos de Él. Y eso es lo que está diciendo Jesús, que lo más seguro que tú no eres cristiano. Puedes ser un buen religioso, pero no eres cristiano. Por eso Jesús dijo con respecto a los de su época, a los fariseos, en Mateo 23 del 25 al 28, lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, ¿qué dice? Por fuera, ciertamente aparecéis justos ante los hombres, piadosos, que saludan, que sonríen. Hermano, ¿qué tal? Voy a orar por ti, quiero darte la mano. Ven, me da gusto verte, qué alegría, cuánto tiempo. ¿Qué tal tu familia? Yo tengo mucho cariño por tu familia, tengo mucho cariño. Pero en el día a día no se lo demuestras. Y cuando es el tiempo de honra, ni lo honras. Y cuando es el tiempo de cuidarlo, no lo cuidas. Por fuera aparecéis como justos ante los hombres, no ante Dios. Ante los hombres tú pareces un hombre justo, piadoso. Pero, ¿qué dijo Jesús? Por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La primera manera en que el amor hipócrita se manifiesta en una iglesia, dentro de las iglesias y dentro del seno familiar, es a través del amor fingido. De cuando fingimos amar a alguien, pero nuestros hechos diarios demuestran que realmente no les amamos ni les queremos, sino que les menospreciamos en nuestro corazón. Pero hay una segunda manera en que también nosotros bíblicamente manifestamos el amor hipócrita. Y es cuando señalamos los pecados de los demás, pero para ocultar los nuestros. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 42: ¿Cómo puedes decir a tu hermano,
Hermano, deja que saque la brizna que está en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que está en el tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claramente para sacar la brizna que está en el ojo de tu hermano. Es lamentable que hoy en día, cuánta división hay en las iglesias, cuánta división hay en las familias, por ejemplo, por puntos doctrinales no fundamentales. Eso pasa mucho en El Salvador. Aquí en El Salvador la iglesia evangélica está dividida completamente. Y todo por denominaciones. ¿Sabe usted cuáles son las doctrinas que nos unen a nosotros los cristianos? Que sí son fundamentales y que nos dividen con el resto del mundo. Digan conmigo, un solo Dios Salvador. ¿Cómo se llama? Jesús, un solo Cristo, ¿verdad? Digan conmigo, un solo Cristo, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Simple. Pero de ahí todo lo demás no es fundamental. No hay problema. ¿Sabe por qué digo esto? Porque es que Jesús comienza a decir que una manera en que el amor es hipócrita es cuando tú intentas sacar lo supuestamente malo del otro cuando tú no ves tu gran error. Y eso pasa mucho en las iglesias. ¿Cuántos, por ejemplo, en aras de decir que aman la doctrina, menosprecian a todos aquellos que están en contra, o también no en contra, pero piensan de manera diferente que uno? ¿Cuántos están divididos en sus iglesias locales, con sus pastores o con su líder, o con la iglesia en general, lo que representa la iglesia local, por la forma en que en ese lugar se ejerce la disciplina ministerial, por ejemplo? Porque te disciplinan o disciplinaron a otra persona que tú amabas o porque le llamaron la atención, lo confrontaron, te enojas, te divides. Hipócrita. Tú estás queriendo decir que hay un error en tu iglesia local, pero tú no te das cuenta de que también tú pecas. ¿Cuántos están divididos, por ejemplo, hijos que están acá? ¿Cuántos de ustedes están divididos con sus padres, con tu papá y con tu mamá, por la forma en que ellos gobiernan la casa? ¿Tú consideras que ellos deberían de gobernarte a ti de manera diferente? Hipócrita. Porque tú no te das cuenta la gran viga que hay en tu ojo y estás queriendo ver la paja en el ojo de tus padres. ¿Cuántos están divididos con sus familias? ¿Acaso nos hemos olvidado que Jesús nos enseñó que la forma en que nosotros los cristianos seríamos conocidos en el mundo no sería por nuestras doctrinas, no serían por los dones, no serían por los milagros, no serían por las prédicas? La manera en que el mundo iba a reconocernos y nos reconoce a nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, era ¿por qué? ¿Es por qué? Por el amor que nos profesamos. Pero hoy en día hay muchos que por amor, en aras de decir que aman la doctrina, menosprecian al que hace algo diferente. Y así sucede muchas veces en las familias cristianas. Por ejemplo, ¿cuántos realmente chismean, murmuran en contra de los cristianos caídos? La única diferencia entre que el que está en disciplina y tú, es que a ti todavía no se te ha descubierto. Lo de él sí salió a la luz, pero lo tuyo todavía no. Qué raro, pero la Biblia nos enseña, Jesús nos dice: hipócritas, ustedes buscan mejorar a los demás cuando no se dan cuenta que el primero que necesita ayuda eres tú. Primero saca la ¿qué? De tu ojo, para entonces luego poderle aconsejar al presidente, al diputado, a tu jefe, a los pastores. Que primero saca la viga de tu ojo. Cuando tú ya no tengas pecados, ahí entonces entra con todo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero si tú no tienes esa experiencia, si tú no eres eso que criticas, cállate. Y es lo que pasa acá. Qué triste, ¿no? O sea, qué triste es que muchas veces nosotros en las iglesias, si algo divide fuertemente las iglesias y las familias, es el amor fingido. Que se manifiesta fingiendo amor cuando no se tiene. Y número 2,
cuando acusamos al otro, pero para ocultar nuestros propios pecados. Por todo esto, ¿qué es lo que ellos nos mandan en la Escritura en Romanos 12? Que nuestro amor sea sin hipocresía. Ahora, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué el amor debe ser sin hipocresía según Romanos 12, versículo 9? El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno. ¿Sabe por qué nosotros los cristianos, nuestro amor genuino es sin hipocresía? Porque nosotros, por naturaleza divina, nosotros aborrecemos lo malo y nos allegamos ¿a qué? A lo bueno. Es que miren, hermanos, ¿sabe qué está diciendo el versículo? La Biblia nos enseña que porque aborrecemos el pecado y las distintas manifestaciones del pecado, es que nosotros aborrecemos el amor hipócrita. ¿Por qué? Porque el amor hipócrita, su fundamento, su base es Satanás. La palabra aquí, lo malo, cuando dice aborrecer lo malo, la palabra aquí es maligno, que es el título que se le da a Satanás. Toda clase de amor fingido, toda clase de amor hipócrita es un amor satánico, proveniente de Satanás, no proviene de Dios. Y por eso los cristianos verdaderos aborrecemos tanto lo malo, tanto el pecado, que no queremos ser hipócritas en nuestro amor. Y es que precisamente la Biblia, ¿sabe por qué nosotros tenemos que tener cuidado con el amor fingido? Porque tiene un origen en Satanás. Pero ¿sabe qué pasa con los hipócritas? ¿Sabe por qué ellos quieren quedar bien? ¿Sabe por qué ellos son hipócritas? ¿El que es hipócrita? El hipócrita es hipócrita porque tiene dos metas que cumplir en su vida. Jesús lo enseñó. Número uno, por su deseo egoísta de recibir el elogio, la aprobación o algo del que está siendo diplomático con él. Mateo 6:2, Jesús lo explicó claramente, dice: Cuando pues des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. No seáis como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué ellos hacen las cosas que hacen los hipócritas, Nelson? ¿Qué dijo Jesús? Para ser alabados por los hombres. ¿Entiende usted? La meta del que ama y finge amor dentro de las iglesias o dentro de las familias es porque quiere conseguir algo. El hipócrita lo que hace es fingir amor, pero porque lo que quiere es su alabanza, quiere su aprobación. Por eso dice también Mateo, esto lo dijo en versículo 2, que dice en el versículo 5. Cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. ¿Para qué, Nelson? Para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Por eso es que bíblicamente lo contrario al amor, dijimos que es el egoísmo, no es el odio. El antónimo bíblico de amar no es odiar, es egoísmo. Porque el egoísta, por ser egoísta, es hipócrita. Lo que mueve a alguien a ponerse la máscara que te amo porque tú eres mi hermano en Cristo, es porque quiere su alabanza, su aprobación, ser aplaudido, ser reconocido en las iglesias. Y el segundo motivo o meta del hipócrita, según Jesús, ¿sabe cuál es? Dentro de los mismos deseos egoístas, es la codicia, el tener más dinero, más bienes en este mundo. Qué interesante que cuando la Biblia nos narra el caso de aquella mujer, ¿se recuerdan ustedes de la mujer que tenía flujo por 18 años? En ese caso dice la Biblia que Jesús vino, la tocó a ella y la mujer ¿qué? Fue ¿qué? Sanada. ¿Sabe usted recuerda la historia en qué día Jesús hizo eso? ¿Dios hizo eso? Fue precisamente el sábado. ¿Qué día fue? Sábado. Y para los judíos el sábado no tenía que hacer nada. Cuando Jesús sana en día sábado, dice la Biblia que los principales de la sinagoga se enojaron muchísimo con él de haber sanado a una mujer por 18 años enferma judía. Y fue tal el enojo de ellos que le recriminaron a Jesús. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Veamos lo que Jesús dijo. Lucas 13 del 14 al 15. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en un sábado, dijo a la multitud: 6 días hay en que se debe trabajar.
En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día del sábado. El Señor entonces le respondió y dijo: ¿Qué le respondió Jesús? Hipócritas. ¿Cómo les dijo? ¿Pero por qué les dijo hipócritas? ¿Cuál es la motivación oculta de un verdadero hipócrita? Cada uno de vosotros no desata su buey o su asno del establo en el sábado y lo lleva a brevar. ¿Sabe qué está diciendo? Jesús les llama hipócritas porque ellos, los principales de la sinagoga, ellos no querían glorificar a Dios al que las personas fueran sanadas en día de semana y no en sábado. La motivación de ellos no era la gloria de Dios. ¿Cuál era la motivación oculta? Jesús la revela: el dinero. Porque en aquella época tener ganado era tener plata. ¿Por qué si usted tiene ganados va a querer que su ganado esté bien alimentado y que tenga agua? Para tenerlo mejor y venderlo mejor. Y es importante entender esto porque ¿cuántos, por ejemplo, murmuran de sus padres, de sus pastores, de las autoridades gubernamentales, de sus iglesias locales, de sus abuelos, padres, etcétera? ¿Sabe cómo Jesús le llama a todos ellos que murmuran y chismean? Hipócritas. Porque yo te aseguro que si tú tuvieras lo que tú quieres de esas personas, ahí ya no hablarías tanto. Pero como dice Santiago, pero como codiciáis y no tenéis, ardéis ¿de qué? De envidia. Y de ahí vienen los pleitos, las disensiones y las divisiones, dice la palabra. El hipócrita es hipócrita porque no solamente quiere recibir el aplauso y la alabanza del otro, sino que porque quiere algo del otro. Quiere algo. Dios odia el amor fingido, hermanos. El amor hipócrita es aborrecido por Dios. Porque el amor hipócrita nace del corazón de Satanás. Es un amor fingido. Dice la Biblia que el Satanás, antes de ser Satanás, siendo un ángel, él estaba delante del trono de Dios adorándole todos los días. ¿Pero por qué lo adoraba? Porque quería el trono. Judas acompañó a Jesús, amó a Jesús supuestamente, fingió amor por Jesús, lavó los pies a Jesús, fue a proclamar el evangelio y echó fuera demonios en el nombre de Cristo cuando fueron enviados los 12. Pero su amor fue un amor hipócrita, fingido, actuado, porque vendió al maestro por 30 monedas de plata. Al final el hipócrita es hipócrita por la codicia, por la avaricia. Por eso chismea el que chismea. El que chismea es porque tiene envidia, hombre. Todo el que chismea es pura envidia. Cualquier chisme es envidia. Así que, si usted es cristiano, se supone que su amor, porque usted aborrece lo malo y se allega a lo bueno, su amor debe ser sin hipocresía. Ahora, para ir concluyendo. Entonces, pastor, si Dios nos ordena amar sin hipocresía, porque aborrecemos lo malo y nos allegamos a lo bueno, la pregunta es, ¿cómo es la clase de amor con que tenemos que amar a los creyentes? Si no es con hipocresía, ¿cómo tenemos que amar a los creyentes? Pues Romanos 12, 9 al 10 nos lo dice claramente cómo. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno. Entonces, si el amor debe ser sin hipocresía, Nelson, ¿cómo tenemos que amarnos? Amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. ¿Cómo nos amamos unos a otros, hermanos? Con amor fraternal. ¿Y qué es el amor fraternal, pastor? El amor de Dios en la práctica, simple. El amor fraternal es el verdadero amor entre creyentes. Es el amor que surge en el corazón de un regenerado por otro regenerado. Es el amor en que solo los cristianos podemos reproducir por cuanto solo Dios habita en los cristianos a través del Espíritu Santo. Es el amor que se preocupa por el otro, que ama al otro y se lo demuestra, cuidándolo, enseñándole, ayudándole, amándole, queriéndolo, buscando su bienestar, buscando su madurez, buscando su crecimiento. Es el amor que practican los cristianos en todo el mundo, en todas las épocas. Un amor que no puede ser enseñado por un libro,
sino que nace del mismo corazón regenerado, como dice 1 Tesalónica capítulo 4 versículo 9. En cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay necesidad de que a nosotros se nos escriba o que se nos enseñe el amor fraternal? Porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. Porque es natural. A mí no me tienen que decir que yo amo a mi mamá, a mi papá. Cuando él estaba vivo, yo lo amaba y amo a mi mamá. ¿Cómo me lo pueden enseñar eso? Si es algo que surge naturalmente de un corazón. Es igual con Dios. El que es cristiano verdadero naturalmente ama fraternalmente. Es sin hipocresía. Como dice 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Dicen, esa frase está hablando de la conversión. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, del evangelio. ¿Cuántos aquí son convertidos? Entonces dice la Biblia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, por haber sido convertidos. La pregunta es, Nelson, ¿para qué fuimos convertidos? Para un amor fraternal sincero. Amaos intensamente de corazón los unos a los otros. El amor fraternal es el amor natural que surge de un corazón de un verdadero cristiano. Por eso el que ama fingido, el que ama hipócritamente, no es cristiano, hombre. Porque el amor fraternal no se puede imitar, no se puede actuar, se nota. Porque el amor fraternal lo que hace es buscar el bien del otro. Te llamo cuando estás enfermo, te felicito cuando tienes que ser felicitado, te apoyo cuando tienes que ser apoyado, te levanto cuando tú caes y tienes que ser levantado. Yo estoy ahí contigo porque te amo fraternalmente. Yo no voy a chismear de ti, yo no voy a murmurar de ti. Mejor prefiero ser sincero y decirte la verdad en tu cara que por la espalda y clavarte un cuchillo. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque te amo fraternalmente. Soy cristiano. Ese es el amor que tengo por ti. ¿No voy a explicar, familia? Es un amor natural. Y es que por eso que en Tesalónica capítulo 3 del 12 al 13 dice: y haga el Señor que crezcáis y abundéis en amor unos a otros y para con todos, así como nosotros también hacia vosotros. Fíjese bien, ¿por qué nosotros tenemos que orar? ¿Y por qué Dios procura que nosotros, usted y yo, crezcamos y abundemos en amor unos a otros? Dice el versículo 12. ¿Para qué Dios quiere que crezcamos en amor unos a otros? Versículo 13. ¿Para qué? Para que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, ante la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Vean todos para acá. Dice la Biblia, oiga bien, ante la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos, usted tiene que mantenerse en esa espera de la venida de Jesús. Digan conmigo, irreprensibles en santidad. ¿Cómo tenemos que mantenernos los cristianos? No habla de perfección, pecamos todos los días, pero tenemos que ser irreprensibles en santidad. Entonces, parte de ser irreprensibles en santidad como cristianos ante Dios, nuestro Dios y Padre, es aborreciendo todo aquello que impide mi amor fraternal por usted. Eso a mí me mantiene irreprensible en santidad ante Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que evitar que estorba el amor fraternal para que yo lo ame a usted? Para que yo sea irreprensible en santidad delante de mi Dios mientras espero la venida de Cristo. Por ejemplo, la falta de perdón en mi corazón, la murmuración y el chisme, la rebeldía a toda clase de autoridad, la ofensa a los demás hermanos. Si yo evito estas cosas en mi propio corazón, yo me mantengo irreprensible en santidad delante de mi Dios y Padre ante la venida inminente de mi Señor Jesucristo. ¿Me voy a explicar, mis amados? Hermano, ¿me estoy dando a explicar? Por eso es que la Biblia dice, el versículo 10 termina diciendo, tal clase es el amor fraternal, que el versículo 10 nos dice: amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. Amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos unos a... Mire, ¿sabe usted qué significa la palabra honor? Vulgarmente se le llama en la Biblia el amor en acción. ¿Qué vamos a hacer dentro de 2 jueves? Dijimos, ¿un culto de qué? No se llama un culto de gracia, sino de qué.
¿Por qué se le llama acción de gracias? Porque la Biblia nos manda ¿a qué? A demostrarle con hechos reales que estamos agradecidos a Dios. ¿Sí o no? El amor es igual. Las acciones de amor de un creyente a otro en la Biblia se llama honor o honra. Son hechos reales. Entonces dice la Biblia que tenemos que honrar a todos. Y usted tiene que honrar a la gente, a sus hermanos. Por ejemplo, dice la Biblia, oiga esto. La Biblia dice, para que usted vea la calidad de honra que tenemos que darle en general a las personas. Hay un versículo que cuando habla de los pastores o los ancianos gobernantes, los pastores de iglesia, dice, el anciano que gobierna bien, es decir, el pastor general de una iglesia que gobierna bien la iglesia, debe ser tenido por digno de doble ¿qué? Honor. Es decir, que con los hechos de la iglesia le demuestre cuánto realmente la valía de ese pastor porque él gobierna bien la iglesia. Ahora, eso significa que el pastor que no gobierna bien, ¿qué sucede también? ¿No entendió el punto? Dice, el anciano que gobierna bien tiene que ser tenido por digno de ¿qué? Doble. Es decir, que el que no gobierna bien tiene que ser también ¿qué? Honrado. No doble, sino de manera sencilla. Pero siempre tiene que ser honrado. El ejemplo claro son los padres. Usted puede tener un buen padre o un mal padre. Pero si su padre ha sido un buen padre y es un buen abuelo, él es digno de doble honra toda su vida, porque lo mío por usted. Hermanos, no se trata de decirle al hermano, te amo en el amor del Señor, te quiero mucho, felicidades, qué bueno verte. Demuéstreselo, porque el amor de un verdadero cristiano por otro es un amor fraternal. Se demuestra que honra. Es como el esposo, hombres que están acá casados, honra como a vaso más frágil. ¿A quién dice la Biblia? A tu esposa. Demuéstraselo con hechos, no de palabra. No sea hipócrita. Honre a su iglesia, honre el cuerpo de Cristo, diezmando, ofrendando. Honre a sus hermanos, ayudándoles cuando lo necesiten. Hermanos, hermanas, amémonos unos a otros. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena, un címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas, y no tuviera amor, nada soy. Y si aún repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, y no tuviera amor, de nada me sirve. Hermanos y hermanas, si en su vida hay de todo, tiene de todo, puede todo y es todo, pero no tiene amor genuino, puro, fraternal, sino que su amor es fingido, es hipócrita, es crítico, entonces usted no tiene nada, usted no puede nada, usted no es nada en esta vida. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en las tinieblas, no es cristiano. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Que nuestro amor sea sin hipocresía. Amémonos fraternalmente unos a otros, hermanos. Amémonos de verdad. Vamos a orar.